Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo donde vamos a tratar de resolver una incógnita misteriosísima que ha preocupado a gente durante generaciones. Clip Studio Pro, Clip Studio X. ¿Merece la pena pasar del Clip Studio Pro, que es la versión más económica del Clip Studio, a la versión EX, una versión bastante más costosa? Vamos a verlo. Ya os hago un spoiler. Depende. Aquí tenemos la página web del fabricante, donde nos muestra una tabla con las diferencias principales entre las distintas versiones de Clip Studio. Como podemos ver, las diferencias entre Pro y X son básicamente que la versión X nos permite gestionar un archivo de varias páginas, cosa muy importante, hacer renderizados de imágenes en 3D con un aspecto de cómic, un aspecto de manga, con un tramado, con una línea de contorno, y nos permite imprimir y exportar libros de varias páginas. En cuanto a la renderización de modelos 3D con aspecto 2D, estilo cómic, como os decía, con línea de contorno y tal, esas son unas funciones que yo no he usado nunca. Y os voy a hablar de mi experiencia personal. ¿Merece la pena pasar del Pro al X por esas funciones? Pues si realmente le vas a sacar provecho, depende de ti. En mi caso, en absoluto. Pero de lo que sí hago buen uso y abuso es de la gestión de archivos de varias páginas. Yo he sido usuario de Clip Studio Pro durante muchos años y la verdad es que sobre todo por la diferencia económica y por la poca diferencia que había entre ambos, no me acababa de convencer nunca la posibilidad de pasar al X. Sin embargo, un día lo hice y debo reconocer que al principio me sentí arrepentido. Veía que había gastado una cantidad importante de dinero y que no le estaba sacando el rendimiento adecuado. Sin embargo, a medida que empecé a usarlo con archivos de varias páginas de manera más frecuente y me habitué a esa manera de trabajar, todo cambió radicalmente. De hecho, ahora jamás volvería hacia atrás. Para mí la versión EX es imprescindible. Pero, como os decía, todo depende del tipo de trabajo que vais a realizar. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en ilustración infantil y en cómic. Tanto en un medio como en otro vamos a trabajar casi siempre con archivos de varias páginas. Muchas veces nos van a pasar directamente archivos PDF con varias páginas, con el texto ya colocado, para nosotros colocar ahí nuestras ilustraciones. Lo bueno de Clip Studio X es que podemos trabajar con ese archivo de varias páginas directamente y todo va a ser muchísimo más cómodo. Os voy a enseñar algunas cosas que tengo por aquí. Esta serie de archivos que tenemos aquí es un archivo con múltiples páginas en Clip Studio Paint. Este archivo de aquí de abajo, que tiene un icono diferente, es el contenedor. Cuando clicamos en él, lo que tenemos aquí es el archivo completo, ¿vale? El libro completo en el que estamos trabajando. Nos lo presenta en una especie de ventana con distintas viñetas, una por cada página. Como veis, los archivos están agrupados de dos en dos porque directamente a la vez que estamos trabajando con estos archivos, pues estamos trabajando en la maquetación del libro. O sea, nosotros podemos cambiar el orden de una página. Esta podemos decir que sea la primera y esta pasa a ser la segunda, cosa que no nos conviene. Y podemos clicar en cada una de las imágenes. Y ahí es donde tenemos el archivo típico de Clip Studio con el que trabajamos. Vale, el archivo con sus distintas capas donde vamos a trabajar. ¿Qué ganamos con esto? Comodidad. Tenemos todo el archivo, todo el trabajo que estamos haciendo de un solo golpe de vista. Lo tenemos a mano. Podemos hacer modificaciones globales. Por ejemplo, podemos cambiarle el ancho de la página. Vamos a gestión de la página, cambiar los ajustes básicos de la obra y aquí podemos cambiar el ancho y el alto de la página y nos las va a cambiar en todas. Un importante hándicap a tener en cuenta a la hora de trabajar así. Normalmente, como os decía, un editor te envía un archivo en PDF y realmente Clip Studio no te ofrece la posibilidad de importar directamente PDFs. Para el Clip Studio el formato PDF no existe. Yo supongo que es un tema de Adobe. Es un tema de Adobe que quiere dominar el mercado y no permite que haya otros programas como este Clip Studio Paint que usen su formato. Eso nos complica un poco la cosa porque tenemos o bien que buscar algunas aplicaciones que hay en internet gratuitas para pasar de PDF a JPEG y luego importar en nuestro archivo de varias páginas los JPEG, o directamente usar Photoshop para exportar de PDF a distintos PSD o distintos JPEG y luego
e importarlos a Clip Studio. Es verdad que es una tarea tediosa, pero una vez está hecha ya está todo a tu disposición. Esperemos que en futuras versiones Clip Studio Paint pueda trabajar directamente con PDF, porque eso ya lo haría el programa perfecto. Este que tengo aquí es un proyecto de cómic en el que voy trabajando de cuando en cuando. Como veis, está todo el storyboard. Hay unas páginas ya hechas y está todo el storyboard del cómic colocado y maquetado y rotulado. De hecho, todo el guión de este cómic lo he ido haciendo directamente en Clip Studio a base de bocetos, mucho más sueltos, a los que luego ya añadía el rotulado, le iba dando un poco más de presencia y puedes ir trabajando en distintas versiones. Una versión mucho más suelta de storyboard, una versión un poquito más cercana al boceto, una versión ya de boceto, una versión ya de línea, una versión ya con color, y todo lo tienes siempre centralizado en un mismo archivo y no en un mare magnum de carpetas que realmente puede llegarte a saturar. El hecho de poder trabajar directamente desde cero, el haber hecho el guión, el haber hecho el storyboard, a medida que iba trabajando cambiaba una escena de sitio, tenía referencia de alguna viñeta con solo clicar ahí. Como veis, he hecho dos versiones porque esto es un proyecto que todavía está en proceso y todavía estoy decidiendo algunas cosas como el estilo. Como veis, tengo dos versiones de la misma página, pero con ciertas diferencias. Y esto lo puedo hacer con el Clip Studio X. Puedo ir probando distintas cosas, puedo recolocar. Es decir, puedo trabajar con proyectos bastante complejos, con bastante número de páginas, y realmente, sinceramente os digo que creo que puede marcar la diferencia entre llevarlo a buen puerto o no, dependiendo de lo organizado que seas. Esto puede llegarte a saturar si no tienes un sistema de organización como el que te ofrece Clip Studio Paint EX, que efectivamente es un programa diseñado para trabajar con cómics. Pues básicamente estas son las diferencias. Realmente, si no vas a trabajar con archivos de varias capas y lo que quieres es hacer ilustraciones sueltas y ese tipo de cosas, no te conviene para nada utilizar Clip Studio EX. Pero si lo que quieres es trabajar con archivos de varias páginas, ya os lo digo, para mí se ha convertido en una herramienta imprescindible. Muchas gracias y espero que este vídeo os haya servido. Un saludo.